salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la, la 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 la, la la la. Porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad, de mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Buenas tardes, es un privilegio compartir la palabra de Dios en esta tarde. Les envío un saludo a los santos y fieles que están en Villahermosa. Es un gusto saludarles, hermano. Espero que usted se encuentre muy bien en casa. Y quiero comenzar diciendo que vivimos en la era de la sexualidad y el materialismo. Pareciera que la vida de los incrédulos gira en torno a esas dos cosas. Y si les preguntas a los niños,
Muchos de ellos quieren parecerse a las figuras públicas que aparecen en las películas, en las figuras públicas que el mundo muestra. Muchos te dirán que quieren ser youtubers, muchos te dirán que quieren ser jugadores profesionales de videojuegos, lo que comúnmente se conoce como gamers, o quieren parecerse a Cristiano Ronaldo o verse como Henry Cavill, porque ellos modelan un estilo de vida, quieran o no. Los artistas, las figuras públicas modelan un estilo de vida, están dando un mensaje con su forma de vivir, con su manera de vivir que los define. De hecho, es interesante porque todos modelamos un estilo de vida, tanto tú como yo estamos modelando una forma de vivir y formamos parte de ese modelaje. Es como si todos vistiéramos un atuendo, un traje externo que nos permite modelar a los demás nuestra forma de vivir. Y nadie escapa a esta pasarela, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿de qué forma nos estamos vistiendo tú y yo? O dicho de otra forma, ¿cuál es el estilo de vida que nosotros los creyentes salvados, redimidos por Cristo Jesús estamos mostrando al mundo? ¿Qué estamos mostrando nosotros con nuestra vida? Puedes decir que tu vestimenta, que tu forma de vestirte, hablando espiritualmente, es honrosa según Dios, que tu forma de vivir es elegante, o vives de acuerdo a los estándares del mundo y tu estilo de vida no es más que una ropa vieja que da vergüenza por el pecado que hay en tu vida. El apóstol Pablo toma esta analogía de la vestimenta en Efesios capítulo 4, versos del 22 al 24, para decirnos a los creyentes en Villahermosa que nos debemos despojar de esa forma de vivir pasada, esa forma de vivir según la corriente de este mundo, y usa esa analogía de quitar una ropa vieja, usada, desgastada, los harapos del pecado, para renovar nuestra mente en la palabra de Dios y vestirnos de una ropa digna de un hijo de Dios, de una ropa elegante, de una ropa digna de un creyente que camina en justicia, que camina en santidad, de la verdad. Y para adentrarnos al tema, para adentrarnos al pasaje, vamos al libro a la carta a los Efesios capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 22 al 24. Si tienes una Biblia cerca, espero que tengas una Biblia por ahí cerca, ábrela en Efesios capítulo 4 y vamos a leer 22 al 24. Si no, escucha con mucha atención lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El título de esta clase, el título de esta meditación, de esta predicación, es Modelando a Jesús en nuestras vidas. Porque nosotros no somos como el mundo, hermano, porque nosotros somos diferentes. Nuestra manera de vivir nos define y la manera de vivir en el mundo también los define. Pero los creyentes verdaderos queremos y nuestro deseo es modelar a Cristo en nuestras vidas, seguir su ejemplo, seguir su forma de vivir. No queremos parecernos a aquellos que modelan un estilo de vida de excesos, un estilo de vida en la sexualidad y el materialismo, sino queremos parecernos a Jesucristo. Y el primer punto, si queremos modelar a Jesús, porque ese debe ser el anhelo de todo creyente, no imitar a los exponentes del mundo, a los artistas, sino aquel que es digno de imitar, aquel que tiene vestiduras blancas, dignas de un creyente. Si queremos imitar a Jesús en nuestras vidas y vivir como alguien que ha sido renovado y rescatado de una vana manera de vivir para andar en vida nueva, debemos despojarnos. Es el primer punto, el creyente debe despojarse. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, que en Cristo hay un antes y un después. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos. No podemos continuar viviendo como hace 8 días, como el día de ayer. No podemos continuar en la misma condición espiritual. Nosotros tenemos que crecer y modelar a Cristo en nuestras vidas.
Y para dar un ejemplo en un mundo entenebrecido, debemos despojarnos del viejo hombre. Y para entender esto quiero ilustrarlo de esta manera. Dios nos ha salvado y nos ha dado una nueva vida en Cristo, una vida digna, una nueva naturaleza. Sin embargo, nuestra carne, este cuerpo, aún está viciada a causa del pecado. Y si no tenemos cuidado, si no tenemos precaución, tú y yo podemos ser atraídos, podemos ser seducidos hacia el pecado por esos deseos engañosos que aún moran en nosotros, porque todavía nuestro cuerpo no ha sido redimido. Esa redención total y plena va a ser cuando estemos en la presencia de Jesús, cuando estemos en el cielo, y entonces nosotros podemos gozar de la perfección completa. Pero en este cuerpo todavía moran deseos engañosos, así es como lo dicta el pasaje. El mundo continuamente nos está bombardeando con esos deseos engañosos. El mundo está tratando de que no te despojes del viejo hombre. El mundo quiere que te quedes modelando su estilo de vida pecaminoso y va a usar todos los medios para lograrlo, para que sigas vistiendo esos harapos, para que te sigas viendo mal delante de los hombres y para que Cristo no sea enaltecido, para que vivas en el materialismo, para que no busques a Dios. El mundo jamás te va a decir que vivas como Cristo. El mundo jamás te va a decir que imites a Cristo y te va a vender sus ideologías como ropa fina. Pero en realidad es que es una ropa vieja que no luce en un hijo de Dios. Una forma de vivir como el mundo no luce en los creyentes. ¿Te imaginas a un hijo de Dios diciendo groserías o hablando en doble sentido? ¿Te imaginas a un creyente que ha sido redimido a causa del pecado, que tiene ropas finas que Dios le ha dado, vivir y hablando cosas groseras o comportándose con enojo delante de las personas? Es incongruente, no concuerda esa vestimenta, no le queda esa ropa. Es como cuando vas a la tienda, los que van a probarse la ropa. Bueno, en este caso no podemos ir a los centros donde venden ropa porque pues está cerrado a causa de la pandemia en algunos lugares y no puedes probarte la ropa, ¿verdad? Pero los que han tenido la oportunidad de irse a medir, el que te está vendiendo te puede decir, te queda muy bien para venderte la ropa, ¿no? Si has ido a C&A o a alguna de las tiendas en Altabrisa o en alguna plaza, o si compras también en el mercado, pues también pues te va a decir, hey, se te ve muy bien, pero la realidad es que en algunos casos la ropa no te queda bien, no está a tu medida, está un poco más grande, está un poco más ajustada, y los que estamos un poco gorditos pues nos queda apretado y se nos ven ahí un poquito pues las lonjas. Y así pasa también en el creyente cuando no vive y no se despoja de aquellas ropas que no le lucen en un hijo de Dios. El mundo te va a intentar vender la ropa vieja, la ropa usada. Te va a intentar vender el materialismo para que tú consumas más y más y no seas generoso en Cristo Jesús. El mundo quiere que tú vivas como ellos viven. ¿O te imaginas a un creyente peleándose con medio mundo porque no le dieron salsa en el Kentucky? ¿Te imaginas a un creyente ahí peleando con medio mundo? Pues no, es algo ilógico, pero aunque nos dé risa o parezca como chiste, muchos creyentes no están modelando a Jesús en sus vidas. Muchos creyentes no se están vistiendo como Jesús, como Cristo, con ropas honrosas. Están queriendo usar todavía la ropa vieja de su vida pasada. Es como si alguien te hubiera regalado la mejor ropa del mundo. No sé qué ropas son las más finas, lino quizás, o la seda. Y tú todavía quieres usar esa camisa del partido político llena de pintura y de huequitos. Y dejes esa ropa nueva guardada, esa ropa nueva ahí, lista para ser usada, lista para modelarse, y tú todavía quieres usar esa camisa viejita. Y de hecho así es, Cristo te ha dado una ropa digna, una manera de vivir honrosa y nueva,
pero a veces queremos andar todavía vistiendo los harapos del pecado. Es por eso que Dios nos dice, quítate, despójate, quítate la amargura, quítate el enojo, no vivas en la mentira, no va contigo, no es digno de ti, ese estilo de vida ya quedó en el pasado, ya quedó atrás. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Y querido amigo que me escuchas, despójate del materialismo, de la fornicación, del hurto, eso no va con los hijos de Dios. Y querido amigo que me escuchas, si estas cosas que acabo de mencionar hace un momento, tú no las puedes quitar de tu vida o no quieres quitarlas de tu vida, es probable que no hayas nacido de nuevo, que aún no tengas esa ropa lista para ser usada. Y Dios te la ofrece, pero tienes que conocer a Jesús, tienes que nacer de nuevo. Puede ser que no conozcas verdaderamente a Jesús, porque en Cristo Jesús tenemos el poder para lograrlo y podemos despojarnos de esa vida vil, de esa vida sucia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son nuevas en Cristo. El cristianismo es más que venir a la iglesia, es más que hacer buenas acciones, es una forma de vivir y se vive despojándonos de todo aquello que no concuerda a la forma de vivir de Cristo. Y en el pasaje, cuando dice que nos despojemos, encontramos una palabrita interesante. Nos dice que ese viejo hombre está, ¿cómo? En el versículo 22 dice que ese viejo hombre está viciado. Y esa palabra significa echado a perder, arruinado, destruido, aniquilado. Es decir, que el pecado antes era nuestro amo y no nos podíamos quitar de esa ropa sucia, no podíamos quitarnos de esa ropa vil, pero ahora en Cristo tenemos la capacidad de despojarnos de ese estilo de vida. Solo un verdadero creyente puede quitarse la mentira, puede escapar de los vicios, puede honrar a su esposa, a su esposo en el matrimonio, puede vivir en honestidad porque en Cristo le es posible. Alguien que es incrédulo no puede ni podrá, a menos que conozca de Jesús. No puede despojarse del viejo hombre. Él prefiere vivir con harapos. Pero si tú has creído en Cristo Jesús, tú tienes la capacidad de quitarte esas cosas que no permiten que modeles a Jesús en tu vida. Y para eso, tú tienes que creer en Cristo y tienes que despojarte. Si tú crees que no puedes, estás en un error porque en Cristo todo lo puedes hacer para agradarle. Dios te da las herramientas para poder hacer su voluntad. Y el pasaje continúa. El apóstol continúa diciéndole a los creyentes, si quieres modelar a Jesús, si quieres un estilo de vida externo que se note, que se diferencie de los demás, que se diferencie en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, que honra a Dios, en tu manera de pensar, y que se manifieste de manera externa, tú tienes que renovar tu mente. Y ese es el punto número 2, en el versículo 23 nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El punto número 2 es que el creyente debe renovarse. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso significa que para mostrar un cambio externo, para que las personas noten un cambio, una vida ejemplar, una vida la cual pueda lucir a Cristo, yo tengo que cambiar internamente. Nuevamente repito, para mostrar un cambio externo, yo tengo que cambiar internamente, es decir, en mi mente. Si yo no estoy renovando mi mente, no se va a notar un cambio visible en mi vida. Voy a seguir igual, voy a seguir pensando en lo mismo, teniendo los mismos deseos que antes. Es por eso que muchos creyentes, o quizás supuestos creyentes que llevan ya años asistiendo a una iglesia, todavía no han dejado atrás ciertas prácticas, porque no se renuevan en su mente. ¿Y cómo se renueva a alguien? Bueno, pues con la palabra de Dios, la cual es aquello que nos hace renovar. Pues con la palabra de Dios, y solo un creyente tiene el deseo de buscar la palabra de Dios.
Hermano, si tú no te estás renovando con la palabra de Dios, no esperes un cambio en tu vida. Tu deber y el mío es renovar nuestra mente. Pero si nosotros cambiamos la palabra de Dios por las noticias, por las series de internet, por las pláticas en el trabajo, ojo, no son cosas malas, pero a veces nos llenamos de tantas ocupaciones que la palabra de Dios ya no entra en nuestra agenda tan ocupada y entonces ya no nos renovamos. Y lo mencionaba hace poco, el mundo no quiere que nos renovemos. El mundo no se va a detener a esperar a que tú busques a Dios. Bueno, espérate que te renueves tantito y entonces yo después te voy a intentar. No, el mundo va a estar con todo para que tú no busques a Dios, para alejarte de la fuente de cambio. Y la fuente de cambio es la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Y el mundo va a hacer todo lo posible para alejarte de la palabra de Dios. No es casualidad que cuando a veces queremos leer la Biblia, muchas veces suena el teléfono celular. Por eso debemos ser intencionales en leer la Biblia, en buscar la palabra de Dios y entonces renovarnos. Tenemos que apartar un tiempo para leer la palabra de Dios, para orar y para pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para comprenderla y para poder llevarla a la práctica. Ese es el propósito que nosotros tenemos que hacer y es así como nos renovamos. Cuando vamos al Señor con un espíritu diciéndonos: Señor, háblame a mi corazón, háblame a través de tu palabra. Y lo hacemos de manera constante, porque si ves el pasaje lo ve como una acción que no sucede solamente una vez. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate y renuévate y vístete. Así es como se menciona en el pasaje. Pero nosotros tenemos que ser intencionales, apartar un tiempo para leer, para orar y pedirle a Dios que podamos llevarla a la práctica, pedirle a Dios que nos muestre esas áreas que tenemos que cambiar para modelar así a Jesús diariamente. Es todos los días, hermano. Eso es imitar a Cristo. Recuerda que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para los hombres. Jesús también meditaba en la palabra de Dios. Aunque Él era Dios y la conocía, Él también en su humanidad estudiaba y crecía en sabiduría. Y tú también puedes hacerlo porque en Cristo, recuerda, tenemos esa capacidad. El incrédulo no puede renovar su mente. El incrédulo solamente va a vivir de manera externa, pero el creyente verdaderamente, para cambiar de manera externa, se renueva internamente en su mente y se renueva con la palabra de Dios. Es aquella que es viva y eficaz y es aquella que es cortante para nosotros cambiar, que cambia el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así es nuestro Dios, así es la palabra de Dios. Así es como se logra un cambio de mente para entonces pasar al siguiente. Mira lo que dice el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por último, hermanos, para modelar a Jesús, el creyente debe vestirse. El creyente debe vestirse. Dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. Nuevamente repito, el despojarse, el renovarse y el vestirse solo puede ser hecho en alguien que ha nacido de nuevo. Porque este nuevo hombre ha sido creado según Dios. Es decir, que este nuevo hombre hace la voluntad de Dios. Su estilo de vida modela a Cristo y desea modelar a Cristo. Y enseguida el pasaje nos va a indicar las partes de esa vestimenta, de ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre que hace la voluntad de Dios y que vive lo que cree. Va a mostrar tres cosas. Vamos a ir desglosando una por una. Esas tres cosas son justicia, santidad y verdad. Ahí lo vemos en el pasaje. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La primera característica es justicia. O sea que ese nuevo hombre tiene un comportamiento recto. Camina conforme a los mandamientos de Dios.
Este es el comportamiento externo que nosotros queremos, que los demás pueden ver, que podemos lucir delante de los hombres. En el punto anterior veíamos que hay un cambio interno al renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Pero aquí, cuando dice que nos vistamos de ese nuevo hombre creado en la justicia, se refiere al resultado de renovar nuestra mente, a vivir de forma correcta, de forma recta y justa. Un estilo de vida que los demás digan: ese hombre o esa mujer no se prestan para cosas ilícitas. Ese joven no se ríe en doble sentido. Esa señorita no se viste de manera provocativa porque teme a Dios, porque busca a Dios y busca que su estilo de vida refleje su creencia. Ese estudiante cumple con sus tareas porque tiene un Dios al cual sirve. Eso es justicia, el vivir delante de los hombres de manera correcta, de manera que los demás puedan ver ese cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ya no nos comportamos como antes, nos despojamos del viejo hombre, nos renovamos con la palabra de Dios. Yo veo que lo que dice la palabra de Dios y entonces puedo vestirme con ropas de gala, dignas de un verdadero creyente, con ropas que lucen a Cristo, con ropas que cuando te paras los demás pueden glorificar a Dios y decir: ese es un verdadero creyente, ese es un verdadero hijo de Dios que ama a su Dios y le sirve. Esa es la ropa que nosotros debemos de portar, no los harapos del pecado. Pero también ese traje del nuevo hombre no solo es un andar correcto, sino que además de eso muestra santidad. Dice: creado según Dios en la justicia y santidad. Es como si ese traje elegante que Dios ha creado para nosotros, para que nosotros nos pongamos, haz de cuenta que ese traje trae un saco, trae una corbata, trae mancuernillas, trae zapatos relucientes, trae un cinturón bien bonito con una hebilla brillante, y trae una camisa fina, y entonces todo en conjunto lucen en el creyente. No puede ser por separado, todo es un conjunto, es un traje. Ese nuevo hombre viene en un traje hermoso y lucen en el creyente, y la santidad forma parte de esa vestimenta honrosa. Es decir, que el creyente debe tener una relación correcta con Dios, alejándose más y más del pecado para acercarse a Dios, desde luego, un crecimiento en su relación con Dios y un deseo ardiente por agradarle. Hermano, ¿te estás alejando del pecado? ¿Estás creciendo en tu relación con Dios? ¿Tienes un deseo intenso por agradar al Señor en tu vida? Si es así, entonces estás modelando a Cristo. Tú estás modelando el traje perfecto que Dios ha creado para ti. Pero si no estás buscando a Dios, si estás viviendo como el mundo te dicta y tu deseo por Dios es indiferente y no estás creciendo en buscar la palabra de Dios y no estás creciendo en justicia y en apartarte del pecado, en santidad, te ruego que busques a Dios, porque en Cristo tú tienes el poder para vivir en esa santidad progresiva que te llevará al gozo verdadero. Tú puedes vestirte como es digno de un hijo de Dios. Tú puedes caminar en justicia. Tú puedes caminar en santidad. Es posible para un nuevo creyente y para también el que tiene muchos años en Cristo. Porque en Cristo somos más que vencedores. Porque sin santidad, querido amigo, no podemos agradar a Dios y no podemos modelar a Jesús. Es una parte necesaria en la vida de los creyentes y esa santidad se logra cuando yo deseo a Dios, cuando deseo pasar tiempo con Él, cuando en vez de mirar cosas que no le agradan a Dios, yo voy a Él en oración. Cuando vengo a la iglesia a cantarle con todo el corazón, cuando abro las Escrituras para que Él me hable, cuando comparto a otros de Cristo, entonces ahí
yo estoy modelando el estilo de vida que Dios quiere que yo muestre a los demás. Una vestimenta honrosa. Y por último, ese traje nuevo incluye un andar en la verdad. Eso quiere decir identificarme con Cristo. Recuerda que Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad. Por tanto, el vestirme del nuevo hombre implica identificarme con Jesús. Dice: en la justicia y santidad de la verdad. Imitar su forma de vivir, su manera de hablar, eso es identificarme con Cristo. Su forma de tratar a otros es tener una identidad con Cristo, siguiendo su estilo de vida. Hermano, que Dios nos permita poder decir, así como el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Son palabras que lo vemos en las Escrituras, pero son posibles decirlo. Que nosotros podamos decir así como el apóstol Pablo, con esa seguridad, porque está viviendo de una vida honorable, de una vestimenta honrosa, elegante. Ese estilo de vida que sigue el ejemplo de Jesús es una vestimenta honrosa. Que ese sea nuestro deseo, que ese sea nuestra meta. Orar como Él lo hacía, amar como Él lo hacía y seguir su ejemplo de servicio. Y la realidad es que ese traje Dios lo ha creado a la medida para ti y para mí. Y nos queda bien porque solo un creyente puede modelar el nuevo hombre. Y es creado para hacer la voluntad de Dios. Dios lo ha creado para que podamos vivir como Él quiere que vivamos, en esa forma de vivir correcta, en ese estilo de vida que anhela a Dios y que lo busca con todo el corazón, y en ese imitar la forma de vivir de Cristo. Así es como nosotros podemos vivir y andar en la verdad cuando imitamos a Jesús, para que sigamos sus pisadas, porque ejemplo Él nos ha dado, para que entonces nosotros podamos vivir como Él vivió. Y nosotros podemos vivir en santidad, en justicia y en verdad. Hermano, ¿cómo está tu vestimenta? En esta tarde, ¿cómo puedes decir que está tu vestimenta? ¿Puedes decir que te estás vistiendo de una manera honorable, de una manera honrosa? ¿O estás vistiendo harapos del pecado? ¿Estás vistiéndote la ropa pasada? ¿Estás viviendo en la mentira? ¿Estás viviendo en la fornicación, en la pornografía, en el robo? ¿Estás viviendo en amargura en tu corazón, en tristeza? ¿Estás viviendo en eso? Eso es vivir como antes vivíamos, sin Cristo, alejados, ajenos de la vida de Dios, dice el pasaje también ahí mismo en Efesios. Y nuestro Dios requiere que ya no andemos como esos gentiles que andan entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, ajenos a los pactos de la promesa. Hoy tenemos a Cristo y podemos hacerlo, podemos renovar nuestra mente. ¿Te estás renovando día con día en leer las Escrituras? ¿Te estás renovando en aprender de manera práctica cómo vivir la palabra de Dios? ¿O solamente te estás llenando de conocimiento? ¿O solamente te estás llenando de información? Que realmente la necesitamos, pero esa información, ese conocimiento es para vivirlo. Yo te ruego, hermano, que vayas a la palabra de Dios con la humildad para poder reconocer todavía lo que nos falta por renovarnos. Porque hasta que venga Cristo, vamos a renovar nuestra mente. Esa es la voluntad de Dios. ¿Estás viviendo en justicia? ¿Estás caminando de una manera correcta que los demás pueden decir que amas a Dios, que vives según Dios, que tienes una moral correcta, que no mientes, que no robas, que no dices groserías? ¿Te apartas del pecado? ¿Te estás alejando? Eso es colocarte la vestimenta. ¿Te estás colocando la vestimenta que Dios ha creado para ti y que te queda a la medida? ¿O la tienes guardada?
Si eres un verdadero creyente, solo hay de dos: o te despojas y te renuevas y te vistes, o vives con los harapos y tienes la vestimenta guardada en el armario espiritual, que está lista para ser usada, está lista para modelar. Y si tú le preguntas a cualquier persona si usaría una ropa, si tuviera la posibilidad de usar, no sé, voy a decir una marca, Calvin Klein, por ejemplo, Calvin Klein, o una marca fina de, no sé, Dolce Gabbana o algo así, o Armani, y usar una ropa que usaba hace 10 años, seguramente te dirá que quiere la ropa nueva, la ropa fina. Pues así también es en lo espiritual. Está la ropa ahí lista para ser usada, y también está la ropa vieja. Nosotros somos los que decidimos. Dios ya nos las ha dado. Cristo ya murió por nosotros. Pero es nuestro deber el tomarla y vestirnos, el despojarnos de esa ropa vieja, en ese estilo de vida pecaminoso, renovar nuestra mente con la palabra de Dios y entonces vivir en santidad, en justicia de la verdad. Hermano, que ese sea tu deseo. Cristo nos ha hablado, Dios nos ha hablado a través de su palabra, y ya sabemos lo que tenemos que hacer: despojarnos, renovarnos y vestirnos. Pero es nuestra decisión poder tomar esa vestidura digna, esa vestidura elegante, esas ropas finas, dignas de un creyente en Cristo Jesús. Así que te invito, hermano, a inclinar tu rostro para poner en manos de Dios este mensaje y para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Te invito a inclinar tu rostro. Padre Celestial, gracias porque tu palabra es penetrante, tu palabra de Dios, tu palabra, Señor, es hermosa y nos confronta, Señor, y también nos anima. Ayuda a mis hermanos a que día con día nos despojemos de aquellas cosas que tú quieres que nos despojemos, del pecado, que nos acerquemos a ti, que vayamos con un deseo intenso por tu palabra y que nos vistamos como es digno de la vocación con que nos has llamado, digno del Evangelio, digno de Jesús, digno del Hijo de Dios que murió por nosotros. Señor, ayúdanos a colocarnos una ropa que tú ya has creado para nosotros, para hacer tu voluntad, y que podemos hacerlo porque tú nos das la fuerza y nos das los elementos para vivir y modelar a tu Hijo Jesucristo. Ayuda a mis hermanos que se están puliendo, que se están vistiendo, que se están despojando, que se están renovando, y también a mis hermanos que pues no lo están haciendo. Anímalos, exhórtalos, háblales como tú puedes hablarles solamente. Usa los medios que tengas que hacer para que ellos también se vistan de una manera honrosa, Señor, y demos gloria a tu nombre, aquel que es digno de ser alabado por los siglos de los siglos. Bendícenos y danos una bonita noche en este miércoles, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es un privilegio saludarles, es un privilegio compartir la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Espero verlos pronto. Estemos atentos a los anuncios de nuestros pastores. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste.
toca el corazón, los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador.